El golpe del invierno en llamas sobre Filipinas. En la madrugada del día 9 del mes 11 del año 2025, se desató en las islas del archipiélago filipino un fenómeno de potencia extraordinaria: la tormenta supertifón Fung Wong, conocida localmente como Uwan. Vientos sostenidos de 185 km por hora, ráfagas que alcanzaron los 230 km por hora y una banda de lluvia y viento que se extendía por más de 1.600 kilómetros cruzando todo el mar de Filipinas. El país, ya en estado de emergencia por el paso apenas días antes del tifón Taifun Kalmaegi, vio cómo más de 916.860 personas fueron evacuadas antes del impacto. Las autoridades estimaban que hasta 30.800.000 personas podrían verse expuestas a los efectos letales del fenómeno. El escenario era, y sigue siendo, estremecedor. La narración que sigue no es ficción, no es un guión de desastre imaginario. Es la realidad implacable en la que vive un país marcado por la amenaza permanente. Este es el relato de un desastre natural que exige entender su magnitud, su contexto, sus consecuencias, y recordar que tras el caos hay rostros, hay vidas, hay futuro. Cuando decimos el último desastre natural en Filipinas en 2025, hablamos de este evento, pero también de lo que lo precedió, de lo que lo acompaña, porque en Filipinas los desastres no vienen solos. La voz de la narración se mueve ahora hacia el contexto, la evolución, la comparación y, finalmente, la secuela que deja un país con su corazón al descubierto. En el corazón del Pacífico Occidental, el archipiélago de Filipinas es una cadena de más de 7.500 islas, ubicada en la franja conocida como el Anillo de Fuego y expuesta a más de 20 tormentas tropicales al año. Según el reciente informe del Índice Mundial de Riesgo, Filipinas fue catalogada en el año 2025 como el país más propenso a desastres entre 193 países, con una puntuación de riesgo de 46,56. Es la conjunción de exposición, geografía fragmentada, clima extremo, infraestructura vulnerable. Aquella noche que destruyó la calma comenzó con la aproximación de Fung Wong al noreste de Luzón, una región que ya lloraba el paso de Kalmaegi días antes. Kalmaegi había dejado al menos 188 fallecidos, más de 560.000 desplazados y barrios enteros sumergidos bajo lluvias torrenciales. Y mientras muchas comunidades apenas recogían los escombros, el cielo volvió a arremeter. La evolución del tifón fue rapidísima. Con vientos sostenidos por encima de 180 km por hora, términos como ráfaga, ola de ruptura, bandada de lluvia se volvieron reales, tangibles, mortales. El sistema cubrió 2/3 partes del territorio nacional con su banda de viento y lluvia, unos 1.600 a 1.800 kilómetros de extensión, y las autoridades emitieron la orden de evacuación para casi 1 millón de personas. En la provincia de Aurora, en la costa oriental de Luzón, llegarían vientos de más de 185 km por hora, el equivalente, según estándares internacionales, al nivel más alto de alerta para ciclones. Imaginen millares de hogares en zonas costeras, Luzón, Guaspiayas, Mindanao, sometidos a vientos que arrancan techos, a lluvias que inundan en minutos, a oleadas costeras que pueden superar los 3 metros de altura. En esta ocasión, las previsiones hablaban de una marea de tormenta que podría superar los 3 metros a lo largo de más de 20 provincias. Y sin embargo, la cabeza aún no describe completamente la magnitud. Porque la comparación es esencial para entender lo que está en juego.
Comparación Nacional 1. El mismo año, el supertifón Taifun Ragasa, conocido localmente como Nando, azotó el norte de Luzón el 23 de septiembre con vientos estimados en 145 nudos, aproximadamente 260 km por hora, y dejó al menos 29 muertos y más de 200 heridos. Aun siendo menos evacuación masiva, su paso fue espectacular. Las alertas de nivel 10 fueron impuestas en Hong Kong, un hecho sin precedentes. La diferencia con Fung Wong radica en la extensión del fenómeno, en su desplazamiento y en la acumulación de vulnerabilidad por el antecedente de Kalmaegi. Comparación Nacional 2. Antes también, en septiembre del mismo año, el sismo de magnitud 6,9 en la provincia de Cebú el día 30 dejó al menos 79 muertos y más de 1.200 heridos. Se estima que 150.000 casas fueron afectadas en la provincia, con más de 7.700 casas completamente colapsadas. Ese desastre reveló la fragilidad estructural del país ante un golpe sísmico. Y ahora, el golpe climático llega con toda su violencia. Comparación global. A escala mundial, podemos evocar el huracán Hurricane Katrina en agosto de 2005, que devastó el sur de los Estados Unidos. Vientos de aproximadamente 270 km por hora, inundaciones generalizadas, 5.000 muertes estimadas, daños por más de 120.000 millones de dólares. Mientras que en Filipinas el modelo es distinto, más disperso, en islas, con muchas más comunidades vulnerables, el paralelismo radica en la dimensión humana, en la ruptura del tejido social, en la urgencia de reconstrucción. Volvamos a la noche del desastre. Las lluvias comenzaron antes de que Fung Wong tocara tierra. En zonas altas, las corrientes se volvieron ríos. En pendientes deforestadas, los desprendimientos arrancaron casas. En la costa, pueblos enteros se preparaban para el avance de la ola de tormenta mientras los refugios se llenaban. Familias tras familias, con lo poco que pudieron tomar, se desplazaron hacia pabellones deportivos, escuelas convertidas en albergues. Una madre comentó: «Llevamos a los niños en brazos. Dejamos atrás lo que podíamos salvar. Sentimos el viento como una bestia que venía a tragarse la casa». El gobierno declaró el estado de emergencia. Miles de vuelos fueron cancelados, los puertos fueron clausurados, la electricidad cayó en varias regiones del este de Luzón. Algunas zonas quedaron con visibilidad casi nula. La lluvia se volvió un muro translúcido. El viento, una mano que azotaba sin piedad. Y después vino el silencio. Y luego, el recuento. Los números parciales hablan ya de un impacto inmenso. Más de 916.860 evacuados, más de 30.800.000 personas expuestas al riesgo, ráfagas de hasta 230 km por hora, bandas de tormenta de hasta 1.600 km de extensión. Pero los efectos reales tardan en medirse. Destrucciones, pérdidas de vidas. Y la otra cara, la resiliencia humana. Las secuelas de un desastre de esta magnitud no caen al día siguiente. Casas inestables, techos arrancados, inundaciones salobres que arruinan suelos agrícolas, puentes colapsados, poblaciones que perdieron sus medios de vida. Los niños que ahora duermen en el refugio no saben cuándo volverán a recorrer la calle que conocían. Los agricultores que habían sembrado arroz o plátano ven sus campos arrasados. Las ciudades que apenas se recuperaban de la sismicidad ahora reciben el golpe del agua y del viento. Y también llega la pregunta inevitable: ¿qué se puede reconstituir? ¿Cómo se reconstruye cuando la vulnerabilidad es estructural? La fragmentación insular, la pobreza.
la deforestación, la urbanización costera sin suficiente planificación. Todo ello se suma en una ecuación donde el factor variable es la naturaleza desencadenada. Pero hay algo más poderoso aún que la tormenta: la dignidad humana que emerge de las ruinas. Las comunidades que compartieron techo, compartieron esperanza. Los equipos de rescate que regresan una y otra vez al barro. Los niños jugando con un trozo de madera, transformando el escombro en símbolo de que la vida no se rinde. En la conclusión, volvemos al inicio. La voz que cuenta este desastre no solo narra un hecho meteorológico, sino el pulso firme de una nación que sufre, que resiste, que se levanta. Y lo hace consciente de que el peor enemigo no es ya el tifón en sí, sino la complacencia que permite que vuelva el mismo drama al cabo de semanas o meses. Así, en este cierre solemne, afirmo: la tormenta Fungwon no es solo el episodio más reciente, es un eslabón más en la cadena de amenazas que afronta Filipinas. Y sin embargo, no es solo tragedia, es también advertencia, es también recordatorio, es también llamado a la acción. Créditos. Este guión fue elaborado con el ánimo de iluminar, de visibilizar el drama detrás de los números, de otorgar rostro a las cifras. Llamada a la acción. Si te importa lo que sucede en esas islas, comparte esta historia, difunde la conciencia, apoya las iniciativas de resiliencia y mantente informado. Si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte al canal para que acompañes futuros relatos de coraje humano frente al desastre. Muchas gracias por tu atención y gracias al equipo que día a día trabaja para que la tormenta no destruya también el futuro. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje de memoria, empatía y reconstrucción.